La historia de Jonás es un enigma. Es una narrativa que ha intrigado a generaciones, una historia que se encuentra en el corazón de muchas tradiciones religiosas y culturales. Jonás, un profeta, es llamado por Dios para llevar un mensaje de advertencia a la ciudad de Nínive. Pero en lugar de obedecer, decide huir. ¿Por qué huiría un hombre elegido por Dios? Un profeta que huye de su destino. Jonás no solo huye físicamente, sino que también intenta escapar de su responsabilidad y de la carga emocional que conlleva ser un mensajero divino. Su huida es un acto de desesperación y miedo, un intento de evitar lo inevitable. Un hombre elegido por Dios que se rebela contra su voluntad. Jonás se encuentra en una lucha interna, debatiéndose entre su fe y sus propios temores. Esta rebelión no es solo contra Dios, sino también contra sí mismo y sus propias inseguridades. ¿Era Jonás un héroe o un fugitivo? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de nuestras decisiones. Jonás se encuentra en una encrucijada, enfrentando una elección que definirá su destino. La respuesta, como todas las cosas en la vida, no es tan simple. Jonás es un reflejo de nuestras propias luchas y dilemas. Su historia nos muestra que ser un héroe no siempre significa ser valiente, y que ser un fugitivo no siempre significa ser cobarde. Para entender a Jonás, debemos adentrarnos en su corazón, en sus miedos y dudas. Debemos explorar las razones detrás de su huida y su eventual regreso. Jonás es un hombre atormentado por sus propias inseguridades y dudas, y solo al comprender esto, podemos entender su verdadera naturaleza. Debemos viajar con él a la ciudad de Nínive, un lugar de pecado y perdición. Nínive representa todo lo que Jonás teme y desprecia, y su misión es llevar un mensaje de redención a un lugar que parece más allá de la salvación. Y debemos enfrentarnos a la misma pregunta que atormentaba a Jonás. ¿Puede el corazón humano cambiar realmente? Esta es una pregunta que resuena a través de los tiempos. Una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en nuestro propio viaje personal. Dios le había encomendado una misión a Jonás: ir a Nínive, la gran ciudad, y anunciar su destrucción inminente. La maldad de los ninivitas había llegado a los oídos de Dios, y su ira ardía como fuego. Pero Jonás sintió miedo. Nínive era una ciudad poderosa, y sus habitantes eran conocidos por su crueldad. En lugar de obedecer, Jonás decidió huir. Tomó un barco en dirección contraria, buscando alejarse lo más posible de Nínive y de la ira de Dios. Nínive era una ciudad de contrastes. Sus palacios brillaban con oro y marfil. Sus jardines eran exuberantes y llenos de vida. Pero detrás de esta fachada de esplendor se escondía una oscuridad profunda. La violencia y la corrupción se habían apoderado de la ciudad y la injusticia se había convertido en algo cotidiano. Los ninivitas se habían olvidado de Dios. Sus corazones se habían endurecido y ya no conocían la compasión ni la piedad. Despertado por el capitán, Jonás confesó su pecado a la tripulación. Les rogó que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Los marineros, aunque reacios al principio, finalmente accedieron. En cuanto Jonás tocó el agua, la tormenta se calmó. El mar, que momentos antes había rugido con furia, ahora yacía en calma. Y Jonás se hundió en las profundidades, envuelto por la oscuridad. En la oscuridad del vientre del pez, Jonás se enfrentó a su propia alma. Rodeado por el silencio y la soledad, comprendió la magnitud de su error. Se arrepintió de su desobediencia y rogó a Dios por una segunda oportunidad. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó la plegaria de Jonás. El pez, obedeciendo la orden divina, vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás, aún aturdido por la experiencia, se levantó y miró a su alrededor. La costa era desconocida para él, pero sabía que su misión no había terminado. Dios le había dado una segunda oportunidad, y esta vez, Jonás estaba decidido a cumplir con su deber. Una vez más, Jonás recibió la misión de ir a Nínive. Esta vez, no dudó. Con paso firme y corazón resuelto, emprendió el largo viaje hacia la gran ciudad. A lo largo del camino, reflexionó sobre su desobediencia anterior y cómo había sido salvado de las profundidades del mar. Sabía que debía advertir a los ninivitas del inminente juicio de Dios. Entró en la gran ciudad
y proclamó el mensaje de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Su voz resonó en las calles y plazas, atrayendo la atención de todos. Los habitantes de Nínive, sorprendidos por la intensidad de su mensaje, comenzaron a reunirse a su alrededor. Jonás, con fervor y convicción, les explicó que su maldad había llegado al límite y que solo el arrepentimiento podría salvarlos. Para sorpresa de Jonás, los ninivitas escucharon sus palabras. Algunos mostraban miedo, otros esperanza, pero todos comprendían la gravedad de la situación. La noticia del profeta que advertía sobre la destrucción de la ciudad se esparció rápidamente, llegando a oídos del rey. El rey, humillado, ordenó un ayuno general y se vistió con ropas de luto. Desde el más alto noble hasta el más humilde siervo, todos debían participar en este acto de penitencia. El rey mismo se sentó en cenizas, mostrando su arrepentimiento y su deseo de que Dios perdonara a su pueblo. Ricos y pobres, amos y esclavos, todos se arrepintieron de sus pecados y pidieron perdón a Dios. La ciudad entera se unió en un clamor de arrepentimiento, esperando que su sinceridad tocara el corazón de Dios. Jonás observó con asombro cómo la gente de Nínive cambiaba sus corazones y sus acciones, demostrando que incluso en la mayor oscuridad siempre hay lugar para la redención.